¿Qué es una familia de palabras o también llamada una familia léxica? Cuando hablamos de una familia de palabras, hablamos del grupo de palabras que se relacionan entre ellas, tanto por su significado, así también como por la forma en cómo se escriben, que son muy parecidas unas entre otras. Ejemplo de familia de palabras: pan, panadera, pancito, panadería, panecillo, la cual todas las palabras tienen similar, parecido en significado y también similar, parecido en escritura. También podemos mencionar como ejemplo las palabras caballo, cabalgar, caballería, cabalgata, caballero, caballeroso, en donde estas palabras o este grupo de palabras comparten un parecido o un similar significado y también un parecido o un similar en su escritura. Cuando tenemos una familia de palabras o una familia léxica, es decir, cuando tenemos un grupo de palabras que tienen un parecido en su significado y en su escritura, ahí en ese grupo de palabras podemos encontrar la raíz de palabra. ¿Qué es la raíz de palabra? Cuando hablamos de la raíz de una palabra o de la palabra, son aquellas letras que no cambian, o es decir, aquellas letras que se repiten en todas las palabras de una familia de palabras o de una familia léxica. Por ejemplo, tengo la familia de palabras niña, niñería, niñera, niñito y niñez. Recordemos que se trata de una familia de palabras porque comparten similar o parecido significado y escritura. Y en este caso podemos deducir que la raíz de las palabras es las letras N y ñ. Las letras N y ñ porque en todas las palabras o en toda la familia de palabras se repiten la N, la I y la ñ en niña, niñería, niñera, niñito y niñez. En todas estas palabras o en toda esta familia de palabras se repite la N, la I y la ñ. Y también tenemos el ejemplo de la familia de palabras o la familia léxica de casita, casa, casona, casucha, en donde recordemos que es una familia de palabras o familia léxica porque en este grupo de palabras se repiten palabras que tienen similar parecido en su escritura y también en su significado. Y en esta familia de palabras, las letras C, A, S son las letras que se repiten en todas las palabras. Casita, casa, casona, casucha, caserío. C, A, S por eso corresponde a la raíz de la familia de las palabras. ¿Qué son los prefijos y los sufijos de palabras? Cuando hablamos de prefijos y hablamos de sufijos, hablamos de elementos o hablamos de letras que se añaden a la raíz para formar nuevas palabras o para formar palabras. Los prefijos y los sufijos se pueden añadir ya sea antes o después de la raíz. ¿Qué son los prefijos? Los prefijos son elementos o son letras que se añaden antes de la raíz para formar palabras. Ejemplos de prefijos. Número 1. Las letras I, in. Cuando utilizamos estos prefijos, significan negación o lo contrario. Por ejemplo, irreal, incorrecto, imposible. Número 2. Des. El prefijo des significa negación o lo contrario. Por ejemplo, desigual. Número 3. Pre. Cuando utilizamos el prefijo pre significa anterioridad. Por ejemplo, prehistoria. Número 4. El prefijo re. El prefijo re significa otra vez. Por ejemplo, reintentar.
Número 5, el prefijo ex. Cuando utilizamos el prefijo ex, significa fuera, más allá o que ha dejado de serlo. Por ejemplo, expresidente. Prefijo número 6, multi, que significa muchos. Por ejemplo, multimillonario. Y prefijo número 7, anti, que significa lo opuesto o con propiedades contrarias. Por ejemplo, antiaéreo. ¿Y qué son los sufijos? Los sufijos también son elementos o son letras que se añaden, pero en este caso se añaden después de la raíz y se añaden también para formar palabras. Ejemplos de sufijos. Número 1. Sufijos diminutivos. Son aquellos que hacen referencia a algo de menor tamaño. Por ejemplo, ito, ita, cita, cito. Y cuando se utilizan nos referimos a algo más pequeño. Por ejemplo, trapito, casita, tacita, trajecito. Número 2, sufijo aumentativo, es decir, mayor tamaño. Cuando utilizamos los sufijos aumentativos es para ampliar o dar mayor tamaño a la palabra. Por ejemplo, perrote, carota, tazón, casona. Y los sufijos son los terminados en ote, ota, on, ona. Por ejemplo, perrote, carota, tazón, casona. Ejemplos número 3. Los sufijos despectivos. Cuando se utilizan los sufijos despectivos es para hacer referencia a algo con desprecio. Y lo son las letras ucho, ucha, illo, illa. Por ejemplo, un lapizucho, una casucha, un gatillo o una carilla. Ejemplos números 4. Los sufijos gentilicios. Los sufijos gentilicios indican el origen o la nacionalidad y son los terminados en ense, eño, eña, es, esa, no, na, eco y eca. Por ejemplo, para referirse a origen o nacionalidad costarricense, caribeña, irlandés, herediano, guanacasteco, cartaginesa.